relacionado con el pasaje de 1 de Juan 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Agua y sangre, ¿se acuerdan? Y hablamos de eso, el bautizo y la sangre de Jesucristo. Luego el versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son uno. ¿Se da cuenta de esto? No dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo, o sea, la palabra, y el Espíritu Santo. Cuando vino el Señor Jesucristo, ¿sí?, fue cuando hubo, dice en su palabra, lo hemos estudiado: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él es el primogénito de todos nosotros. Lo hemos visto, lo hemos estudiado, ojalá y se dé cuenta de lo que estudiamos aquí, ¿verdad? Entonces, esa Trinidad, que no existe la palabra Trinidad, si usted platica con los, mejor no platique con los de la luz del mundo, ellos no creen en el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová tampoco, ¿sí?, dicen que es una fuerza, etc. Lo vamos a ver ahora que estemos en el discipulado. Pero sí tenemos que estar atentos a lo que oímos, a lo que aprendemos, para ponerlo por obra en nuestra vida. Este versículo 7 no aparece en los escritos antiguos. Aparece hasta el siglo III después de Cristo. ¿Sí, amados hermanos? Pero lo que se debe remarcar, que aunque fuera verdad que no aparece, este versículo no dice nada en contra del misterio de la Trinidad. Por ejemplo, veíamos Génesis 1, versículo 1, ¿se acuerdan? En el principio Dios, en el principio Elohim, es Dios en plural. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Luego vemos ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, que se escucha una voz que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los testigos de Jehová dicen que eran los ángeles haciendo al hombre. Ellos no son creadores. ¿Sí? Los ángeles no se multiplican, son asexuales totalmente. El libro de Enoc, que es un libro apócrifo, ahí hablan de que en Génesis capítulo 6 los ángeles, los hijos de Dios, tuvieron sexo con las hijas de los hombres, y eso no es cierto. Y hay muchos teólogos que lo afirman, ¿verdad? Pero si no está en la palabra, si el mismo Jesucristo dice que los ángeles son asexuales, el Señor creó a los ángeles con un número determinado. No hay multiplicación de ángeles. Nosotros sí hemos sido multiplicados. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 dijo el Señor: creced y multiplicados. Bendito sea Dios. Entonces, en Génesis, quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 11 para que lo vea también conmigo, por favor. Que les quede muy claro esto, ese versículo, haya sido cierto o no cierto, que no estaba en los manuscritos antiguos, más antiguos, pues no afecta lo que concierne al misterio de la Trinidad, porque está implícita en muchos lugares. ¿Ya tiene usted Génesis 11? Versículos 6 y 7. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje. Todos hablaban el mismo lenguaje, ¿sí? Y han comenzado la obra. ¿Cuál obra? La Torre de Babel. Querían llegar al cielo por sus obras. Esa es una doctrina
que tenemos que hacer obras para irnos al cielo. Si conoce esa doctrina, ¿verdad? Y ha comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, ahí está, descendamos, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí vemos, es el único sitio, es el único libro, la Biblia, que es la palabra de Dios, que nos enseña de dónde salieron las lenguas, las diferentes lenguas, los diferentes idiomas. No hay otro libro que exista donde nos diga en dónde fue que empezaron a hablarse diferentes lenguas. Amados hermanos, yo creo que es bueno que lo veamos. En Isaías 6, por favor, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Dice el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Ahí vemos otra vez, sí, el misterio de la Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Mateo 3, versículos del 13 al 17, no lo busque. Mateo 3, versículos del 13 al 17, ahí vemos el bautizo de Jesucristo de Nazaret, donde vemos a Jesús, al Cristo de la gloria. Vemos que el Espíritu Santo bajó como ¿qué? Como paloma, y oímos la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Ahí vemos otra vez la Trinidad. Sí sabe, ¿verdad? En el bautizo en agua, ¿cómo nos bautizamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ordenado por Jesucristo. ¿Sí? Volviendo a 1 de Juan capítulo 5, versículo 8, dice de la siguiente manera: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres que concuerdan. En el versículo 7 dice: estos tres dan testimonio en el cielo. Y en el 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo, concuerdan. ¿Sí? Dios. Hay tres, dice aquí, que dan testimonio. Primero, el espíritu. Segundo, el agua. Y tercero, la sangre. Y estos tres concuerdan, dice la palabra. El testimonio de que Cristo es el Mesías y Salvador lo da el Espíritu Santo en la palabra. ¿Sí? En la palabra. Segunda de Pedro, por favor. Ahí está atrás. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 21. ¿Ya lo tiene usted? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro es un libro profético, es al que se refiere, porque nunca la profecía, nunca este libro no fue escrito por voluntad del hombre. Este libro no fue ningún hombre iluminado que ordenó y se puso a recabar datos, etcétera, etcétera. No, este libro fue escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto que está aquí en letra, en imprenta, son los pensamientos de Dios para con su pueblo. Esto que ve usted aquí son los pensamientos de Dios. Por eso cuando cantamos sin darnos cuenta, ese canto, mi pensamiento eres tú, Señor, ¿qué le queremos decir?
Esto es nuestro pensamiento. ¿Sí? Por eso dice el Salmo, cantad, ¿cómo? Con inteligencia. Con inteligencia. Cantad con inteligencia. ¿Sí? Saber, entender, comprender lo que le estamos cantando. Letra de la palabra con música. ¿Sí? Letra inspirada por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si este libro no fuera escrito, nunca hubiéramos conocido a Dios. Nunca. ¿Verdad? Los cielos cuentan su gloria, sí, claro que sí. Pero aquí vemos los pensamientos del Señor. Nos dice cómo fue hecha la tierra, cuál es la promesa de Génesis 3:15. Todo está escrito ahí para que podamos comprender, entender y darle gracias a Dios. Ahí está escrito que fuimos elegidos desde antes que el mundo fuese. Dios es omnisciente, Él sabe todo. Él sabe absolutamente todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él conoce quiénes son los que van a estar con Él eternamente. Y Él sabe quiénes son los que se van a ir al infierno. Él lo sabe todo, absolutamente todo. Y a nosotros se nos dice, por sus frutos, ¿qué? Por nuestro fruto nos van a conocer. ¿Cuál es el fruto? Jesús. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿A quién van a ver en nuestras actitudes, en nuestra conducta? A Jesucristo. ¿Cómo lo van a ver? Porque tenemos que seguir sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. No tienes nada que inventar, ni que andar volteando hacia los demás. Pablo se atrevió porque así estaba. Y qué tipo tan tremendo, ¿no? Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Así deberíamos decir los que somos ministros, y ustedes también. A las personas que los ven, tienen que ver la conducta de Cristo. Él vino a ser morada, la vida misma, que ojalá que lo entiendan. Segunda de Pedro 1, versículo 4. La naturaleza divina fue depositada en cada hijo y en cada hija de Dios. Si en esa naturaleza no podemos ser obedientes a nada, el hombre no puede ser rehabilitado. No, está la maldad dentro de cada uno de nosotros. Tiene que ser una vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Sin santidad nadie verá al Señor. Si usted y yo seguimos caminando en el mundo, ¿a quién van a ver? Hay confusión en muchas cosas. Decimos, es que el mundo es atractivo, claro que sí, pero cuando vas profundizando con el Señor, te vas a dar cuenta que es más atractivo Cristo que el mundo. Pero si no tienes una relación fuerte con Él, vas a seguir con un pie en un lado y con otro pie en otro lado, y quién sabe dónde vayamos a parar. Bendito es Dios. Aquí vemos entonces, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea, los hombres que Dios apartó, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hay que añadirle ni quitarle nada a la Biblia. La religión tradicional le metió 13 libros apócrifos, deuterocanónicos. Macabeos 1, Macabeos 2, Tobías, Eclesiástico, etcétera, etcétera, que no tienen nada de inspiración divina. Bendito sea Dios. Entonces, después, el segundo es, primero fue el Espíritu, luego es el agua. Segundo Lucas, capítulo 3, por favor. Estos tres concuerdan, dice la palabra. Lucas 3, versículos 21 y 22.
Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El agua, ahí en el bautizo vemos lo que se escucha, este es mi Hijo que amado, en el cual tengo complacencia. Y tercer punto del versículo 8, la sangre de Cristo da testimonio de que la cuestión del pecado ha sido saldado de una vez y para siempre. Los hijos y las hijas de Dios no tenemos ninguna deuda con el Padre. Todo ha sido pagado. Somos hallados inocentes delante del Padre. Bendito Dios. Podrás acercarte en oración, Señor, perdóname esto. Pues, ¿qué cosa? Señor, es que yo hice esto. No me acuerdo. ¿Tú crees que te puede decir eso Dios? Claro que sí. Porque en el libro de Hebreos 10 dice que nunca más me acordaré de sus delitos y de sus pecados. Eso es lo que puede olvidar Dios, y lo ha olvidado de nuestra vida. Qué tremendo. Yo no olvido mis maldades. Él sí se olvidó a través de la sangre de Cristo. Todas mis maldades fueron borradas. Si tú eres hijo e hija, todo lo malo que hiciste fue borrado con la sangre bendita del Señor. Pero no es borrón y cuenta nueva. La sangre de Cristo dio plena satisfacción a Dios. Quedó satisfecho Dios con la sangre, con la muerte de su Hijo Jesucristo por nosotros. Nadie podía satisfacer, ni nadie podía borrar los pecados. En el Antiguo Testamento el Señor estableció un cordero, ¿se acuerdan? Un cordero. Tenía que matarse un cordero, derramar la sangre en el altar. ¿Sí? ¿Veías algo tremendo? El altar estaba lleno de sangre, tipificando el sacrificio de Cristo. Pero esa sangre de los animales no borraban los pecados, los cubrían a los ojos de Dios. Estaban cubiertos. Hasta que vino aquel que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué la sangre de los animales? Así lo marcó Dios en el Antiguo Testamento. Porque los animales no pecan, nosotros sí. Nosotros sí. Y Jesucristo, como el Cordero, nunca pecó. El Padre lo hizo pecado por usted y por mí. Fue cuando el Señor, el Padre, se separó del Hijo. Lo dejó. ¿Sí? Lo dejó hasta que quedó satisfecho. Ofrendó su cuerpo, su sangre, por nuestras maldades. ¿Sí? Entonces, Cristo satisfizo la demanda del Padre. Vamos a 1 de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Que te ministre el Espíritu Santo esto y vas a ver que nunca vas a volver a ser la misma persona. Jamás vas a volver a ser el mismo ni la misma. Vas a dejar seguir perdiendo el tiempo en ti. ¿Ya lo tiene? 1 de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. El pecado se hereda. ¿Sí? El pecado se hereda. Traemos el pecado en nuestros genes, en la sangre. Sabiendo que fuiste rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos rescatados con dinero, ni con oro, ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, por amor de vosotros. Él fue, escúcheme bien, Él fue el primer predestinado, por aquellos que no creen en la predestinación. Él fue el primer predestinado. ¿Ya lo está siguiendo conmigo? Sí, versículo 20, ya destinado, predestinado, desde antes de la fundación del mundo. Usted ve lo que está pasando actualmente, Dios ya lo había visto desde antes. No hay nada oculto para Dios. Él sabía que las personas iban a tener la Primera Guerra Mundial, Segunda. Dice, ¿por qué Dios permite las guerras? Dios no permite las guerras. Es el enfrentamiento entre nosotros, dice Santiago capítulo 4. Vaya conmigo, por favor, ¿sí? Ahí está luego atrás de Primera de San Pedro. ¿Por qué vienen las guerras? Dice, versículo 1 del capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El deseo de conquistar, de hacer guerra, de no estar de acuerdo con algo, iras, todas las guerras, revoluciones independientes, la revolución, la independencia de México, todo esto el Señor lo sabía, pero de toda esa sangre derramada se va a dar cuenta. Bendito sea Dios. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Entonces, la sangre de Cristo da testimonio de que la cuestión del pecado ha sido saldada de una vez y para siempre a plena satisfacción de Dios. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios, una hija de Dios peca? ¿Qué pasa? Hay una separación. El profeta dice, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y ustedes. Cuando tú caes en pecado hay una separación del Padre. Fíjate bien. Si eres hijo o si eres hija, vas a sentir el abandono del Padre. Pero si no eres hijo, aunque pecas, tienes remordimiento, pero nada más, hasta ahí sigues haciendo lo mismo. Pero cuando eres hijo y has tenido una relación con Dios, caes en maldad, sientes la separación del Padre, sientes tristeza, te gozaste en el pecado, pero fue momentáneo, después llegó una tristeza santa. Y no está esperando el Señor darte luego que caes. No, Él tiene paciencia. Mire, ojalá que no te pase lo que dice Eclesiastés, por favor, nos pasa lo que nos puede pasar. ¿Sí? Puedes conmigo al libro de Eclesiastés, por favor, versículo 8. Versículo 11. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Ya lo tiene frente a sus ojos. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Haces una maldad y no te pasa nada, piensas, no, pues no, Dios no ve. Así dice el salmista. Hay gente que piensa, no, Dios ni me toma en cuenta, ni ve, no ve nada. Pero todo eso está siendo escrito en un libro de la vida. ¿Sí lo sabe usted? Lea conmigo al último libro del Antiguo Testamento. Todo
todo lo que hace el hombre. No sé cuántos millones y millones de habitantes hemos nacido después de Adán. Por ahí tengo un libro que dice más o menos, nada más que no me acuerdo, pero todos, absolutamente todos tienen un libro escrito. Tu vida está siendo escrita en un libro, no porque se le olvida al Padre, sino porque a nosotros se nos olvida y nos los van a mostrar. ¿Ya tiene usted Malaquías 3? ¿Ya lo tiene? Versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Fíjese, le responden todavía. Habéis dicho por demás es servir a Dios. Escuche bien, a ver si no ha dicho usted esto. ¿Para qué le sirvo a Dios? No gano nada. Mejor me voy a trabajar o tiempo extra. No, ¿para qué le sirvo? Y fuimos llamados para servirle al Señor. No fuimos llamados. Él se hace cargo de tu vida. ¿Sí? 14. Habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjense bien, el pensamiento de millones y millones de personas. Aquí está, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Aquí habla de los cristianos. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Libro de memoria, libro de memoria. Están siendo escritas todas las cosas por cada uno de nosotros. Allá en los Estados Unidos, en Alaska, no conozco por aquellos lugares, pero tengo entendido que tienen una costumbre de tener un libro donde van escribiendo algunas anécdotas. ¿Cómo se le llama ese libro? Un diario. Tienen su diario. Tú también tienes un diario que están escribiendo de tu propia vida para que no se te olvide después. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Bendito es Dios. Nada se le escapa a Dios, mas Él te deja escrito aquí todo lo que va a acontecer, para que no digas, Señor, no lo sabía. ¿No lo sabías? ¿Cómo no? En tal fecha escuchaste esto. Ahí va a estar en ese libro, en tu diario. En tal fecha escuchaste esto. Porque así es Dios. Así es Dios. No hay nada que no vaya a ser, no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado, dice la palabra del Señor. Volvamos a 1 de Juan 5, versículo 9. Juan capítulo 5, versículo 9, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. En los asuntos de la vida diaria, aceptamos constantemente la palabra de otros hombres, ¿sí o no? En los negocios se aceptan palabras de hombres o no. ¿Qué más? En algo que les sirvió a ellos y nos lo recomiendan, algo que tomas tú que te hace bien, tú lo recomiendas, es un testimonio. Oye, me recomendaron que yo tomara esto porque me va a hacer bien a los malestares que tengo. Recibimos el ¿qué? El testimonio de los hombres, y lo creemos o no lo creemos, porque lo ponemos por obra. Es lo que le está diciendo aquí. ¿Sí me estoy explicando? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio
con que Dios ha testificado acerca de sus hijos. Aceptamos el testimonio de hombres que pueden estar equivocados. Yo soy muy dado cuando no conozco algún lugar, voy y pregunto, oiga, ¿por dónde está la calle? Y me dice, pues está aquí a 3 calles, y se lo voy a creer, aunque no me diga la verdad. Es a lo que se refiere este versículo. Y va mucho más profundo, ¿no? Cuando te casas, recibes el testimonio de la persona que te va a ser fiel. Y lo crees. Bendito es Dios. Si recibimos ese testimonio, mayor es el testimonio de Dios en su palabra, que no podrá engañarnos ni mentir. Dios no miente. Romanos 3, versículos 3 y 4 dice que Dios sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Usted y yo somos mentirosos, ¿sí? Hacemos compromisos que luego no los cumplimos. Nos falta la estatura de Jesucristo. Por eso dijo Jesucristo en el sermón que dio en el monte, que tú sí, ¿qué? Sea sí y tu no sea no. No te comprometas ni dejes que te empuje para comprometerte. Que tu sí sea sí y tu no sea no. No jures ni por el cielo, dice, porque antes los judíos, el pueblo judío, no quería jurar por el nombre de Yahvé o de Jehová. Todavía, ¿sí? No lo nombran. Y juraban por el cielo. Por eso dice en Mateo, no juréis ni por el cielo, porque es el estrado de Dios, es donde Dios habita. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. ¿Sí? Nosotros a veces, para escaparnos de algo, decimos, nos sale inmediatamente una mentira. Pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿O no? ¿No te pasa? En lugar de decir la verdad, así vaya esa verdad en contra de nosotros mismos. Aquí son muy dados a hablar por teléfono y te hablan como a las 9 de la mañana. ¿Lo desperté, pastor? Sí, les digo, sí. ¿No le ha pasado eso? ¿No desperté? Pues no me despertaron, pero como digo a mi esposa, si me ves estoy dormido, pues dile que está dormido. ¿Por qué tenemos que andar mintiendo? Por eso, donde está el Espíritu de Dios, ¿qué cosa hay? Libertad. ¿Qué tiene de malo que estés durmiendo si realmente estás cansado o cansado? Bendito sea Dios. Siempre debemos tener esa característica de decir la verdad. Por eso dice la Biblia, todo hombre es mentiroso, solamente Dios dice la verdad. Ahora me platicaba un hermano, se me quedó grabado, porque es muy ocurrente. ¿Qué los digo? Con este costar tiempo así, ¿verdad que es el tiempo? Decía, en son de broma, dice, oiga, a ver si me entendí bien, qué feo se puso. Dice, me voy a poner peor. ya soy me dio mucha risa, me sigo riendo, lo pienso, me sigo, qué feo se puso, hablando del tiempo, ¿no? Dice, me voy a poner peor. Así es cuando a mí me digan, qué feo se puso, todavía me faltan años, ya tengo 74. Pero estaba hablando, ¿sí me explicó o no me expliqué? A lo mejor era verdad lo que le dijeron, no, sí, bendito sea Dios. Amén. Entonces, el testimonio de Dios es el único digno de confianza. Escúchenme esto, iglesia amada. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Sí? No dudo de Dios. La duda es pecado. Si Él lo dice, está escrito en la palabra. El testimonio de Dios es el único digno de confianza.
Cuando el hombre recibe el perdón de sus pecados, recibe el testimonio de Dios. Escúchenme, a ver si puedo desarrollar esto. Primera de Juan 5, versículo 10. ¿Ya lo tiene usted? Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Escúchenlo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si el hombre desconfía de Dios, es tanto como llamarle mentiroso a Dios. ¿Sí? Tenemos un matrimonio, amigos, de hace muchos años, ya murió él, norteamericanos, que yo lo vi como un hermano y creo que lo quise mucho. Cuando murió, todos nosotros, mis hijos y yo, lloramos mucho, porque recibimos el amor de Dios a través de este hombre y cuando más lo necesitamos. A este hombre, que era muy dadivoso, cooperaba para que la palabra corriera, aunque no, yo no puedo ir, pero yo coopero para enviar misioneros. Le dieron varias profecías, falsos profetas. Incluso él creyó que mi esposa y yo íbamos a viajar con él por todo el mundo. Vamos a ir a Filipinas, porque ahí se habla el español, etc. Murió un domingo, nos hablaron, íbamos a la misión que teníamos en el Monterrey en aquel tiempo, y nos hablaron que había fallecido. Y su esposa, después que habló con nosotros, ella decía, ¿qué pasó con Dios? Decía, fíjense bien lo que hace el diablo. ¿Qué pasó con Dios si nos dijeron tantas profecías? ¿Serían verdaderas? Porque Dios cumple su palabra. Esta es la única profecía verdadera que debe existir. No le puedes añadir absolutamente nada. Si usted lee, y aquí estoy estudiando a los profetas, yo no veo al profeta Isaías que hubiera predicado y que le hicieran fila para que fueran pasando personas y que les diera profecías a cada una de esas personas. Es lo que se hace en muchísimos lugares. ¿Sí? Y esa gente, la gente crédula, es diferente de ser crédulo a creer. Gente que todo lo cree. Decía esta hermana, ¿qué pasó con esas profecías? Sí. Dios es verdadero, los hombres somos mentirosos con ganas. ¿Sí? Entonces el hombre que no cree a Dios es tanto como llamarle mentiroso, porque no cree acerca de lo que Dios dice, valga la redundancia, acerca de su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Vayamos al Salmo 14. ¿Cómo es posible que yo me diga cristiano y no aprendo a vivir en el poder de la palabra de Dios? Yo hago lo posible, porque tampoco voy a dejar de trabajar, pero yo hago lo posible y dejo que Dios haga lo imposible. Dios tiene en su reino, cada nación tiene una tesorería. En Estados Unidos está el del tesoro, ¿cómo se llama? El departamento del tesoro, donde llevan toda la contabilidad de la nación. En nuestro país es Hacienda, el SAT, donde se pagan los impuestos, donde hay muchas cosas, ¿sí? Toda nación tiene una tesorería, tiene
nosotros somos una nación santa. Y el Señor dice en su palabra: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde. ¿Lo ha leído usted? Ese está en Malaquías, no, también está en Hebreos. En Hebreos dice: aquí los hombres reciben el diezmo. Pero es tanto pleito entre la gente por el dinero. Donde está tu corazón, ahí está tu cartera. ¿Sí? Y resulta que ahora muchos cristianos le roban a Dios. O sea, se roban a ellos mismos lo que Dios ha establecido en su palabra. Y en el Nuevo Testamento no es el diezmo, es todo de Dios. Todo, porque fuimos comprados por precio. Nada es vuestro, mas sin embargo todo es nuestro. ¿Sí lo explico bien? Y no le queremos a Dios y andamos padeciendo cosas que no debiéramos de padecer. ¿Cuál es el evangelio que viven mis papás? Dicen los niños en muchos lugares, que tenemos que estar esperando que venga la dádiva de otro lugar, en lugar de que venga conforme a la palabra del Señor. Pero es el único versículo donde dice: probadme. Dios dice: probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Ezequiel capítulo 18 dice, hablando de la palabra: Dios es veraz, todas las almas que son mías, el alma que pecare, esa morirá. O sea, al infierno. Ahí mismo en Ezequiel capítulo 18 dice: los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ni los padres van a pagar por los pecados de los hijos. ¿Qué quiere decir? La salvación es personal. Entonces Satanás metió esa enseñanza de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa palabra se la cumplió Dios al carcelero de Filipos, porque ahí sigues leyendo todo y ves que toda la familia del carcelero se bautizó y fueron salvas, y a partir de ahí empezó la iglesia de Filipos, de los filipenses. Pero extraemos versículos y hacemos nuestras propias conclusiones en lugar de leer la Biblia correctamente. Les he dicho, la Biblia se capitulizó hace 500 años y después se versiculó para hacer una concordancia. Pero cuando tú lees atentamente la palabra del Señor, te das cuenta que sigue el mensaje. Por eso dice el Señor, que dice: leer o escudriñar. Leer la puedes leer, pero es escudriñar. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios personalmente? Amén. Camina en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Tú, varón, caminas sin mentira, con integridad, tus hijos van a ser dichosos. Dios lo promete. Instruye al niño en su camino. ¿Y qué más dice? Y aunque sea viejo, no se va a apartar de él. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no le creemos a Dios. Porque no le creemos a Dios. La pereza espiritual es un pecado brutal. Vean cómo está la iglesia, llena de muchas cosas que no son de Dios. ¿Sí? Salmo 14, versículo 1, ¿ya lo tiene usted? Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. La doctrina de un monje Pelagio que dice que nosotros todavía hay algo bueno en nosotros, no es cierto.
no hay nada bueno. Y muchos predican que Dios vio algo bueno en nosotros. No es cierto. Una llaga podrida era nuestra vida, dice Isaías capítulo 1. No hay nada bueno. Mas Dios, dice 1 Corintios capítulo 1, le agradó porque así quiso, ¿sí?, sacar a quien, a lo vil, a lo menospreciado, para vergüenza de aquellos que se creen buenos, para que nadie se gloríe en su presencia. No podemos razonar a Dios. Por eso se nos da la fe, para poder ver lo que está aquí escrito. El que no nace de nuevo no puede ver esto. No lo entiende, no le interesa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto salió de la boca de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Aquí te va a hablar. No necesitas que venga un profeta no sé de dónde. De aquí te habla Dios. Bendito sea Dios. Entonces aquí dice que el necio en su corazón, no lo dice de viva voz, pero en su corazón dice, tal vez te escuche, pero dice, no existe Dios. Viene el necio, viene una palabra que es en hebreo Nabal. ¿Se acuerdan de Nabal? Necio. Por eso las vírgenes fatuas son vírgenes necias. Nabal, van a la congregación, pero no le creen a Dios, viven una religión nada más. No le creen a Dios. Dicen en su corazón no hay Dios. Son personas que viven, entre comillas, como si Dios no existiera. Como si Dios no existiera. Ahí en cortito, ahí en el Salmo 10, mire. Aquellos que pretenden hacer a Dios mentiroso. Versículo 4, ¿ya lo tiene? Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, es gente altiva. Por eso dice el Señor que Él desprecia los ojos altivos. ¿Sí? El malo por la altivez de su corazón no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Le podrás decir que eres en Dios, te va a decir sí, sí creo, pero su forma de vivir es como si no creyera. Así vivía yo. Yo decía que creía en Dios, pero creer implica obedecer. Versículo 11 de ese mismo Salmo 10 dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Ellos viven como se les da la gana y piensan, Dios se ha olvidado, o sea, se cubre su rostro, no nos ve, así dicen los necios. Por eso viven y hacen cosas tremendas. Versículo 13, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Fíjense, así dice el necio, tú en su corazón, él no me va a inquirir, él no me va a llamar a cuentas. Por eso el malo desprecia a Dios. ¿Se puede despreciar a Dios? Claro que sí, si no, no viniera aquí escrito. ¿Se sigue despreciando a Cristo, sí o no? El Señor vino aquí hace 2000 años y no encontró lugar en los corazones, encontró lugar en la cruz. Primero en un pesebre y luego en la cruz encontró lugar. Una pregunta, ¿habrá encontrado lugar en tu corazón y en el mío? Cuestionémonos las cosas más importantes en nuestra vida. Y si Cristo no es lo más importante, ¿qué cosa va a ser más importante para nosotros que nos decimos cristianos? Los hombres no buscan a Dios porque piensan que no lo necesitan. Piensan, se valen por ellos mismos, entre comillas. ¿Sí? Piensa que Dios no se da cuenta de todo lo que hace. Por eso se esconden para pecar. Ahora ya no, ya todo es abierto. Ya salieron del closet, fíjate, dice así la gente, ¿no? Piensa que Dios no se da cuenta de todo lo que hace,
creen que nunca los llamará a darle cuentas de lo que hizo en su vida. Ahí lo dice el versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. ¿Qué cosa es inquirir? Preguntar. Dios te va a preguntar muchas cosas. Romanos 14, por favor. Romanos 14. Bendito Dios. Amén. Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice? Dará a Dios cuenta de sí. Ellos no tienen abogado, nosotros sí tenemos abogado, a Jesucristo. En esta vida tenemos un abogado que es Jesucristo de Nazaret delante del Padre. Primera de Juan, capítulo, ya lo leímos, capítulo 2, versículo 1. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú te das un resbalón y repito, si eres hijo sientes la separación e inmediatamente vas a las rodillas. Señor, te volví a fallar, Señor. Sufres, haya sido como se llame la maldad que hiciste, inmoral o lo que sea, sufres, no te gozas. El Hijo de Dios no puede gozarse entre los puercos. Es imposible, aunque caiga como puerco. No puede gozarse en el lodo. No puede. Sufres la separación y acudes en el nombre de Jesucristo al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y dice, Señor, pequé otra vez, Señor. Pequé, Señor. Dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Ahorita es abogado de nosotros, pero llegará un día que será el juez de todos. El Padre le dio a él que sea juez de todos los que hemos nacido aquí en la tierra, y nos va a juzgar con la palabra, con esto. Mi palabra no regresa vacía, o trae vida, o trae ¿qué? Muerte, o trae vida para los que se salvan y muerte para los que se pierden. El apóstol Pedro escribió que cuando caemos sobre la roca es para salvación. Léanlo ahí en 1 de Pedro. Pero cuando la roca cae encima es para destrucción. Yo no he venido a meter paz, sino a meter espada. ¿Lo ha leído? A meter esta espada para separar a los elegidos de aquellos que él sabía de antemano que seguirían siendo malos a pesar de la misericordia. ¿Sí? Mire, Isaías 26, por favor. Porque luego dicen que los juicios, que Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Nosotros somos los injustos. Dios es justo, sus juicios son justos y verdaderos. ¿Ya tiene usted Isaías 26? Versículo 10, ¿ya lo tiene? Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. En este tiempo, ¿cuál es la tierra de rectitud? Los cristianos, la iglesia. Y así hay muchos en las congregaciones que se les muestra piedad para ver si se salva. Los recibimos en la congregación, pero Dios sabe cuál es su conducta y sus deseos. Dios sabe todo. Y les muestras piedad, les muestras amistad, los recibes, pero ¿qué cosa dice aquí el Señor? Y no aprenderá justicia. Vienen a congregarse con otro tipo de ¿qué podríamos decir? De deseos, no para entregar su vida a Cristo, sino para conseguir algo.
Se mostrará piedad al justo en tierra de rectitud y no va a aprender justicia. Pero no podemos dejar de hacerlo. Pero al tiempo van a dar cuentas a Dios. Dios no puede ser burlado. Volvemos a 1 Juan capítulo 5. Ay Dios. Versículo 11. Dice: y este es el testimonio que Dios nos ha, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida, ¿dónde está? En su Hijo, no en la iglesia, en su Hijo. El testimonio está en su Hijo, ¿sí? Miremos por un momento, fíjense bien lo que vamos a ver. Isaías 14. Lo que siempre ha peleado Luzbel. Luzbel amaba a Dios. Cuando dice el Señor que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, Luzbel amaba a Dios. Todos los ángeles amaban a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé cómo fue que entró el pecado allá arriba, pero el momento en que entró el mal pensamiento, en ese momento echaron fuera a Satanás y a los que le seguían. Pero mira ahí en Isaías 14, Satanás siempre ha querido buscar quitarle el lugar a Cristo del corazón de su iglesia y de los hombres. Versículo 12 de Isaías 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Qué dice? Levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios. ¿Quiénes son las estrellas de Dios en este tiempo? La iglesia. Escúchenme bien, vosotros sois la luz. Cuando el Señor saca a Abraham en la noche, no sé si lo ha leído, le muestra las estrellas del cielo. Dice: como las estrellas del cielo será tu simiente. Nosotros somos simiente en el espíritu de Abraham, dice Gálatas. Somos hijos de la fe de Abraham. ¿Sí? ¿Aquí lo estás viendo conmigo? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Él ha querido tener su trono dentro de la iglesia, y en muchas iglesias, entre comillas, lo ha logrado. Con esa música que los lleva a hacer movimientos y muchísimas cosas, donde no hay palabra. Hay otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Esta senda es estrecha, esa es la senda ancha que les gusta a mucha gente. Levantaré mi trono, ¿y qué dice lo que sigue? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es lo que ha estado buscando Satanás, que lo adore. En el mundo lo adoran. Todos adoran a Satanás a través del pecado, a través de la música, a través de muchas cosas. La carne, el yo, adora al diablo. Sí. Pero dice: en el monte ¿de qué? Del testimonio. ¿Quién es el testimonio? Cristo. Siempre ha buscado quitarle el lugar de Cristo en nuestro corazón y ponerse Él. En el libro de Daniel dice que cuando salió el cuerno pequeño, dice que se fue ¿hacia dónde? Hacia el sur, hacia Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. Está metido en la alabanza entre muchos lugares. Hay alabanza que no adora a Dios. Sí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Él no busca cantores, Él busca ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. Por eso la alabanza y la oración son importantes en cualquier congregación
que se diga cristiana. Si hacemos todos si hacemos las cosas al ahí se va, tengamos cuidado, porque tarde que temprano vamos a tener problemas con el Altísimo Dios. Mejor ni hacerlo. ¿Cómo es posible que a tu trabajo en el mundo le eches todo tu empeño, y al mejor trabajo que se te ha concedido lo hagas como se te da la gana? ¿Es justo? ¿O no nos ha nacido? ¿O algo pasa? ¿Quedó claro? Satanás ha querido sentarse en el monte del testimonio, destituir de su gloria a Cristo. Él sigue perseverando en eso. Parece que no sabe, que no puede, pero él sigue, es necio, y él te está dando vueltas y vueltas a tu vida para meterte el pie y hacer que ofendas a Dios. Cuando tú dices una mentira, cuando tú vives de una forma que no conviene, estás poniéndote del lado del diablo, de la rebelión. Es que no me puedo dejar, pues entonces no te dejes, sigue viviendo la vida como se te dé la gana. Porque el Señor dijo que nos iban a aborrecer, que nos iban a perseguir. No se nos ofreció un camino fácil. Este es el camino más difícil que hay para cualquier persona, pero no lo caminas tú sola, tú solo. El Señor va contigo. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, y hallaréis descanso para vuestras almas. No queremos entrar en el descanso, porque nuestro yo es necio, es duro. Y no lo queremos reconocer, para humillarnos delante de Dios y decirle: cámbiame, Señor, ya no soporto como soy. Ese es el paso para reconocer: ya no me soporto, Señor, me aborrezco, como dice el profeta, y ahí conoceréis la verdad y os aborreceréis a vosotros mismos. Bendito sea Dios. Satanás busca ser adorado. ¿Sí? ¿No se lo dijo al Señor Jesucristo? Todo esto te lo daré si postrado me adorares. ¿Sí se dan cuenta de esto? ¿No? ¿Sí lo han leído en Lucas 4? Mire, vayamos por favor. ¿Sí? El atrevido espíritu, si tentó a Jesús, ¿tú crees que a ti no te está buscando? Por favor. Te tienta a quedarte en la cama más tiempo del necesario. ¿Sí? Hace tiempo me decía un joven casado con obligaciones, me decía: pastor, es que me siento cansado. Sí, la vida es de los cansados, no de los descansados, le dije. La vida es de los cansados, vas a andar cansado todo el tiempo porque la lucha cansa. Por eso te dice el Señor: venid a mí, los trabajados y cansados. No a la cama, porque no te da una cama, no te da una silla, te da un yugo. Es tiempo de trabajar y de trabajar y de trabajar por las almas del Señor. Todos los días mueren miles de personas. Y nosotros, los homosexuales, salieron del closet y nosotros nos metimos en el closet. Por eso dijo el Señor, sabiendo todo: el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué creíamos? ¿Que este es un camino muy fácil? No, les recuerdo, hay demasiada gloria para los hijos fieles en la eternidad. Y este camino no lo caminas tú en tu yo, no se puede caminar en la carne, te cansas, te frustras. Sí. Lucas 4, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tiene usted?
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Adán. Porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todos serán tuyos. No tienes que ir a la cruz. ¿Para qué vas a ir a la cruz? Nada más ponte delante de mí, póstrate, y todo esto yo te lo voy a dar. Es lo que le estaba diciendo. Por eso ya no se predica de la cruz, pura prosperidad y esto. No, el Señor nos dejó establecido que su iglesia es una iglesia de discípulos, no de simpatizantes, no de vírgenes fatuas. Es una iglesia de discípulos, y la palabra discípulo viene de la palabra disciplina, de personas que somos disciplinadas. Nos disciplinamos a nosotros mismos, no nos permitimos cosas que sabemos que ofenden a Dios, huimos de las pasiones juveniles. Yo escucho a personas: es que mis hijos están jóvenes, tienen derecho. ¿Derecho a qué? Enséñales el camino de la vida eterna. Ahí está el ejemplo con Daniel de 4 jóvenes. De todas las multitudes de jóvenes cautivos, solamente 4 de ellos nos habla la palabra: Daniel y sus 3 amigos. Y no les fue fácil en un lugar de cautiverio, pero ahí dieron un reflejo del amor por Dios. Los echaron a los leones, los echaron al fuego, pero ahí estaba el Señor con ellos. ¿Cuál es tu cristianismo? ¿Cuál es el mío? ¿Impacta tu vida la gente que te ve? ¿O se burlan de nosotros? Satanás busca ser adorado, ¿sí? Con tal de que el hombre lo adore, el diablo está dispuesto a ofrecer gloria, poder, honor y riqueza. Bendito sea Dios. Termino 1 Juan 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Léelo y reléelo y escudriña tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes al Hijo? Entonces tienes la dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ya no tomas decisiones personales. Ahora vas siguiendo la luz, las pisadas del gran Maestro llamado Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Para esto fuimos llamados, para seguir sus pisadas. Bendito Dios. ¿Cómo se encuentran a los ojos de Dios todos aquellos que no tienen al Hijo de Dios? A los ojos de Dios, ¿cómo están las personas que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo en su corazón? La respuesta está en Juan capítulo 3. Vivimos mucha cobardía como cristianos, amados hermanos. Sí. Somos buenos para pelear y gritar, pero ¿por qué no tenemos ese ímpetu de, así como somos gritones, vamos y les gritamos a la familia: estás perdido si no tienes a Cristo en tu corazón? ¿Qué cosa dijo Pablo a Timoteo? Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Les vas a hablar del Evangelio a la gente porque amas a Dios y amas a las almas que Dios ama. Dios no quiere la perdición de nadie. La gente que se va a perder es porque no quiere nada con Dios. Y Dios lo sabe todo. Nosotros no. Juan 3, versículo 36, ¿lo tiene?
Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, tu primo, tu hermano, etcétera, etcétera, la ira de Dios está sobre ellos si no tienen a Cristo en su corazón. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahora con esto que nos está recordando el Señor? ¿Vamos a seguir impávidos como si no supiéramos esto? Más valía que no lo supiéramos, porque la sangre va a ser demandada. Dice Ezequiel 3 y Ezequiel 33 lo dice. Tenemos obligaciones en el reino de Dios. Ezequiel 3 dice, si tu hermano cae en pecado y no vas y le exhortas, esa sangre va a ser demandada de ti. Pero si vas con tu hermano y le exhortas y no quiere reconocer, serás limpio de esa sangre. Y si al impío vas y le avisas de su pecado, ¿sí?, esa sangre no va a ser demandada de ti. Pero si no se lo dices, esa sangre que voy a demandar de ti. Es un compromiso tremendo. Para eso se nos dio la santa unción. La santa unción, el valor de Jesucristo para caminar hacia la cruz. Así nos maten en este camino, pero dejamos huella en las vidas que nos conocen. Y cuando estés allá arriba, alguien va a decir, ¿verdad?, de ti, le doy gracias a Dios porque ella me llevó el Evangelio. Ahí donde vas a ser ensalzado, ¿sí?, porque te humillaste. ¿Cuántas almas han escuchado de tu voz, del Evangelio? ¿Cuáles son tus pláticas? De la abundancia del corazón habla la boca. Bendito Dios. La vida eterna es inseparable de Cristo Jesús. Para tener vida eterna es necesario tener al Hijo de Dios. Quiero creer que tú y yo lo tenemos, pero necesitamos que Él haga más. Necesitamos decirle, Señor, sacúdeme, por favor. No me gusta el cristianismo que estoy viviendo, Señor. No me gusta, porque el cristianismo no tiene nada de aburrido. Hay una guerra brutal contra Satanás y los demonios por las almas. ¿Qué cosa dijo el Señor? Que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Esa es la violencia. Cuando tú estás sumergido en el Evangelio, tienes una lucha brutal. El reino de los cielos sufre violencia. No es decir que te pelees con las personas, sino hay un pleito de tu oración en las mañanas, en las tardes, en la noche. De día y de noche te buscaré, dice. De día lo buscas, de noche lo buscas, porque ahí encuentras el reposo que necesita nuestra alma. Ahí hablas con Él, ahí arrebatas las almas. Arrebatas las almas en la oración. Señor, reclamo a fulano, a sutano, a este, al otro, lo reclamo en el nombre de Jesucristo, en el mundo espiritual, Señor. Espíritu Santo, rompe toda cadena en mi padre, en mi madre, etcétera, pero lo haces con una angustia, porque sabes que está perdido y está caminando hacia el infierno. La angustia, a veces nos angustiamos por las enfermedades físicas. Y es bueno, pero ¿por qué no nos angustiamos por esa enfermedad de muerte eterna que tienen muchos de la gente que decimos que amamos, que queremos? ¿Sí? Ahí es donde tenemos que ser valientes. Hay mucha gente que dice, reclámele a Dios. ¿Qué le vas a reclamar a Dios? Herejías brutales que hay. ¿Qué le vas a reclamar?
pero sí puedes reclamar en tu oración a esa familia que dices que amas y que está perdida, hacer daño en las tinieblas. Entonces vas a ver el crecimiento de la vida espiritual en tu vida. Y probablemente digan los demonios, como le dijeron a los hijos del sacerdote Escevas: conozco a Jesús y conozco a Pablo. Que en el mundo espiritual puedan decir: yo te conozco, yo conozco a fulana, yo conozco a sutano. Esos hacen guerra contra nosotros y los estamos esperando. Estamos tratando de meternos y hacernos caer. Pero también, así como ellos tratan de buscarte para hacerte tropezar, el Señor está pendiente de ti y envía a sus ángeles. No que tú les ordenes a los ángeles, porque ellos no te obedecen a ti. Él envía a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Si muchas veces no te acontece algo, es porque allí está papá, cuidando de ti, porque te ama. Con amor eterno te he amado, por lo cual te soporté con misericordia, dice el Señor. Entrégate a Dios, ríndete al Señor y deja de vivir ese cristianismo tan tibio que no es agradable al Señor. Y si lo estás viviendo en el poder, gloria a Dios, qué bueno. Platícanos tus experiencias, las necesitamos conocer aquí. Platícanos, ¿qué experiencias has tenido? Para que nos edifiques con el trabajo que está haciendo Dios en tu vida y a través de tu vida. Póngase de pie. Padre, tu palabra ha sido dada una vez más en este lugar que tú nos diste para venir a reunirnos, Señor. Espíritu Santo, tú eres quien edificas. No hay ningún hombre, no hay palabra de hombre que pueda edificarnos. Es tu divina palabra con tu Santo Espíritu que nos edifica, que nos exhorta, pero que nos animas a seguir hacia adelante, Padre. Somos torpes, Señor, claro que sí. Somos torpes, Padre. Pero tú eres nuestro Padre, nos estás enseñando cómo caminar una vida de victoria, Santo Dios. Por favor, que podamos honrar tu nombre el tiempo que nos dejes aquí en la tierra, Señor. Que podamos, Señor Padre bendito, ser esa luz en medio de las tinieblas. Que podamos ser esa sal, que nuestra forma de hablar de ti, Señor, hace que las personas, Padre bendito Dios de la gloria, puedan, Señor, conocerte a ti, poderoso Dios, interesarse por ti. Que nuestra forma de hablar, Padre, como sal de la tierra, produzca sed de las personas de conocerte, amado Jesucristo, Padre bendito Dios. Ayúdanos. Yo sé que esta iglesia, esta parte de tu iglesia, es un remanente tuyo, Señor, porque así lo has dicho en mi espíritu, y que tú vas a hacer cosas aquí, Señor, que no te has detenido, que has estado trabajando como tú lo sabes hacer, Padre. Has empezado conmigo y yo te pido que sigas haciendo tus cosas en mí, en mi esposa, mis hijos, mi nuera, mis nietas, y que las hagas en aquellos que están sirviéndote aquí de alguna manera, Padre, para que la gente que está sentada pueda ver tu gloria en ellos y deje de estar sentada, porque no nos llamaste a estar sentados, sino a servirte, Padre, porque el único que tiene derecho a estar sentado es aquel que está sentado en el trono, aquel que acabó su obra, Padre. Ayúdanos a acabar la obra que nos has encomendado, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti, poderoso mío. Impúlsanos hacia adelante, que podamos menguar para que tú crezcas, divino mío, Padre celestial. Y edifícanos, Padre. Lo necesitamos, Dios. Padre, yo bendigo a las almas que están frente a mí, Padre, con el manto de autoridad espiritual que me has dado. Los bendigo, Padre. Te pido que los cuides, que los guardes, que los enamores, que los cautives, Padre bendito Dios. Y si hay alguno o alguna que anda mal, que lo perdones, Padre. Y que no tengamos espíritu contencioso, sino un espíritu manso. Un espíritu manso, Padre bendito Dios. Un espíritu, Padre, que une, no que desune, Padre bendito Dios de la gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Vamos a partir de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Te rogamos que vayas con cada uno de nosotros y que estés, Señor,
Padre, con Jesús Pedrosa y su esposa, allá donde estén, Señor. Por favor, Padre, con cada uno de aquellos que por razones que tú sabes no vinieron hoy, Señor, donde quiera que estén, apiádate de ellos, habla con ellos, trata con ellos, Padre bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con nosotros ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.